percibe que cuando hay un pequeño llamado de atención es porque estamos siempre preocupados de él o de ella. Vean ustedes que se da este contrasentido entre que o no te preocupas de mí o estás siempre preocupado de mí y de resaltar mis faltas. Es propio de esta etapa. Y lo otro que se ve en la etapa de la adolescencia es lo que llamamos la invulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que el adolescente sabe de los peligros. Sabe, por ejemplo, que el cruzar una calle con una luz roja le puede exponer. Sabe que en la montaña hace frío y que si subimos a una montaña sin las medidas necesarias puede ser muy peligroso. Pero no lo reconoce para sí. Ello podría ser peligroso para el amigo, pero a él no le va a pasar nada. Por eso solemos ver en la época de vacaciones que algunos adolescentes toman conductas de mucho riesgo y se aventuran en las profundidades del mar o suben montañas sin tener los equipos adecuados. ¿Por qué? Porque se sienten invulnerables. Pero aquí debemos siempre recordar que el adolescente siente que él o ella es invulnerable, pero sí es capaz de cuidar a los otros, porque sabe reconocer los peligros. Y entonces la invulnerabilidad, el egoísmo y el delirio de persecución son características que van a estar presentes en nuestros adolescentes y que a ellos les va permitiendo de alguna manera separarse de esto que llamamos el ego parental. ¿Qué significa esto? Que el adolescente, como requiere de ir teniendo su identidad, su autonomía, que ya debiera haber logrado parcialmente en la infancia, requiere distanciarse un poco de aquellos quienes le están cuidando, ¿cierto? Requiere distanciarse de sus tutores. Y entonces, a veces, el decir que no es un refuerzo a sí mismo. Por eso es que no debemos preocuparnos mucho cuando el adolescente expresa ciertas señales que podemos identificar como de rebeldía, en el sentido de que quiere tener su propia identidad. Esto está muy bien como parte natural del proceso de desarrollo que va a ir ocurriendo durante la adolescencia. ¿Qué debemos nosotros los tutores entregar al adolescente? Debemos ocuparnos de darles a ellos una proyección, un sentido de vida. El sentido de vida nacerá desde la libertad interior de la persona. Yo no puedo imponerle a nadie un sentido de vida, pero sí puedo mostrar con mi actitud, con mi manera de ser ante la vida, que hay situaciones de la vida y hay razones en la vida que merecen la pena vivirla. Debo recordarles, se ha visto que en el ser humano lo que nos va a dar un sentido de vida extraordinario son las relaciones con las otras personas con las cuales nos encontramos. El ser humano es un ser relacional. Por lo tanto, el encuentro entre las personas nos va a dar nuestro sentido de vida. Y entonces nosotros, al estar acompañándoles a nuestros adolescentes, vamos a estar mostrándoles a ellos un sentido de vida. Pero recordemos siempre, el descubrimiento debe ser personal. Y entonces nosotros los tutores debemos tratar de mostrar estas razones para vivir y debemos tratar de mostrar la maravilla del encuentro. Pero el adolescente sí va a necesitar que nosotros de alguna manera le pongamos límites. Lo que a veces decimos, le rayemos la cancha. ¿Qué significa esto? Debemos dar esta proyección y sentido de vida para que el adolescente tome sus decisiones. Pero debemos ponerle los límites. ¿Y cómo se los vamos a poner? Con firmeza y con ternura. La firmeza y la ternura son las ayudas que vamos a tener para ir poniendo límites a este adolescente. Por ejemplo, ¿qué límite debemos, o nosotros, qué límites le sugerimos que sí debiéramos poner? Un límite al uso de sustancias tóxicas en la adolescencia, como pueden ser las drogas. La droga, en particular, por ejemplo, el THC, componente de la marihuana, puede dañar las neuronas de cierta parte del cerebro del adolescente, y este daño va a permanecer en la vida. Por lo tanto, veamos que en el modelo personalista no le vamos a decir haz tú lo que quieras, sino que le vamos a mostrar cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos. Padres, tutores, por excelencia. ¿Qué significa poner límites? Significa también tener una rutina. Significa también tener ciertas normas de comportamiento. Y aquí les sugerimos que las normas ustedes las pongan junto con el grupo de adolescentes al cual están acompañando, por ejemplo, al comienzo de las sesiones, si es que van a hacer algunos trabajos grupales. Y entonces ustedes, con el grupo de adolescentes o en su familia, en su comunidad familiar, se ponen de acuerdo con las normas que vamos a seguir. Y esas normas las vamos a respetar todos. Lo ideal para el adolescente que ya tiene capacidad de abstracción es que al comienzo del año planteemos nosotros los límites y aquellas conductas que nos van a parecer adecuadas y aquellas que nos van a parecer inadecuadas. Siempre debemos tener presentes los tres factores: los factores fisiológicos, las experiencias personales y el entorno social. ¿Y qué es lo que debemos considerar cuando estamos ante la presencia de cada uno de nuestros adolescentes? Debemos considerar los factores fisiológicos que hemos estado viendo, pero también las experiencias personales. ¿Cuáles han sido las experiencias personales de este joven, de esta joven en su infancia? ¿Ha tenido un ambiente acogedor? ¿O por el contrario, ha tenido un ambiente en el cual él o ella no se ha sentido acogido, no se ha sentido acogida?
Y esto va a hacer que en algunos momentos se genere la expresión de cierta emocionalidad que nosotros deberemos contener. Luego el entorno social, y aquí debemos estar muy atentos al grupo. Debemos también estar muy atentos a situaciones de acoso, de bullying. Es en este momento de la vida en el cual el grupo ejerce una influencia enorme en los adolescentes. Y muchas de sus conductas van a estar condicionadas por el grupo. Y entonces debemos estar muy atentos siempre a estos tres factores. En la adolescencia debiéramos lograr la integración entre la emoción y la razón. La emoción, hemos dicho, que habitualmente la enfocamos en nuestro corazón. Y la razón la enfocamos o la localizamos a nivel de nuestro cerebro. Hoy día sabemos, y como ya hemos dicho también, que si bien es cierto, todo nuestro ser va a reaccionar ante nuestras diferentes emociones, en nuestro cerebro encontramos las áreas que responden de manera prioritaria a la emocionalidad o las áreas que responden de manera prioritaria a lo que llamamos la conducta ejecutiva o el razonar. Aquí nosotros tenemos una imagen de un cerebro en el cual vemos la corteza. La corteza cerebral la podemos dividir en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En el lóbulo frontal vamos a encontrar prioritariamente aquellas funciones que dicen relación con el pensamiento ejecutivo. ¿Qué se entiende por pensamiento ejecutivo? Es la capacidad de razonar. También aquí va a estar la capacidad de responder, por ejemplo, adecuadamente ante una situación compleja, como puede ser, imaginemos una situación muy cotidiana. Estamos haciendo una fila porque estamos esperando llegar a poder comprar un determinado producto. Y hemos estado en esta fila durante 40 minutos y vemos que llega un señor o una señora que no se ve con ninguna condición especial y se nos instala justo por delante, unos 3 puestos más adelante que nosotros en la fila. Y sabemos que esta persona acaba de llegar. ¿Qué en general nos va a pasar? Nos va a dar rabia. Vamos a tener mucha rabia con esta persona. Pero ¿qué debiéramos ser capaces de hacer? De reconocer nuestra rabia y decirle a la persona: señor, señora, ¿sabe? La fila está allá atrás. Todas estas personas que estamos aquí llevamos mucho rato esperando. Por lo tanto, lo adecuado es que usted haga su turno como lo hemos hecho todos. Esto sería una respuesta adecuada. Pero esta respuesta adecuada requiere de una interacción de lo que llamamos nuestro lóbulo frontal, es decir, del pensamiento racional. ¿Qué pasa si no tenemos el control? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Es que a veces vemos que ocurre que la persona, en vez de decirle de buen modo a la persona que haga la fila, o comienza a insultarla, o bien también a veces vemos que incluso puede llegar a haber una agresión. Estas condiciones se dan cuando se dice que el lóbulo frontal no está ejerciendo su función ejecutiva adecuadamente. Luego tenemos el lóbulo parietal, en donde se dice que principalmente van a estar las funciones relacionadas, por ejemplo, con el ámbito de las matemáticas. En el lóbulo temporal vamos a encontrar lo relacionado con la audición. Y en el lóbulo occipital vamos a encontrar, por ejemplo, todo aquello relacionado con la visión. Nuestro cerebro es una intrincada red de conexiones y todas estas divisiones son con fines pedagógicos para que podamos entender de alguna manera cómo es nuestro accionar. Cada vez que hacemos una de estas divisiones debemos tener presente que son siempre parciales. Si hacemos un corte transversal por el cerebro, vemos que aparecen ciertas estructuras que corresponden al sistema límbico y que están relacionadas con el mundo de los afectos y de las emociones. En nuestro cerebro encontramos muchísimas células y células muy importantes constituyentes de nuestro cerebro son las neuronas. También encontramos otras células que se llaman las células de la glía, que están al lado de las neuronas. Pero hoy día nos vamos a enfocar en las neuronas. ¿Qué contiene una neurona? Una neurona tiene un cuerpo o soma y tiene una prolongación que llamamos axón. También tiene múltiples ramificaciones que llamamos dendritas. Las neuronas se comunican unas con otras a través de sus axones en un proceso que llamamos sinapsis. Las dendritas también pueden ser parte de este proceso de comunicación y podemos tener entonces sinapsis entre dendritas y axones, sinapsis entre dendritas y dendritas o sinapsis entre 2 axones. Lo importante de esto es que son procesos de comunicación mediante los cuales las neuronas van a liberar neurotransmisores y van a darse mensajes, y estos mensajes se van a transformar en acciones que nosotros podemos hacer o también en ciertos pensamientos que podemos tener o en las visiones que vamos teniendo y en los múltiples accionarios de nuestra vida. En la pubertad veíamos nosotros que hay un aumento importante de muchísimas hormonas: quispeptina, leptina, insulina,
GnRH, FSH, LH, hormona de crecimiento también aumenta mucho en la pubertad, dihidropianosterona sulfato, DEAS, testosterona y estrógenos. Estas hormonas van a influir en la organización de las neuronas en nuestro sistema nervioso. Para comprender mejor este proceso, utilizaremos este modelo, que corresponde a una neurona. Aquí tenemos el cuerpo, la prolongación corresponde al axón y estas ramificaciones corresponden a las dendritas. Las neuronas, a su vez, están cubiertas por una vaina de mielina, que les va a ayudar a una transmisión mejor de sus impulsos. Y las neuronas se van a conectar unas con otras, formando una serie de redes en un proceso que se llama de organización de las redes neuronales. ¿Qué es lo característico del cerebro del adolescente en cuanto a la funcionalidad del mismo? Para fines didácticos, nuevamente, vamos a suponer que nuestro cerebro está dividido en 3 áreas. Una que llamaremos el pequeño cocodrilo, otra el pequeño perrito y otra el pequeño Einstein. Estas áreas van a representar el tálamo, el sistema límbico y la corteza. Les vuelvo a repetir que esta división es para fines didácticos, ya que nuestro cerebro es una intrincada malla. Pero básicamente los núcleos y estructuras que encontramos a nivel del tálamo se van a ocupar de nuestras funciones básicas. ¿Cuáles son nuestras funciones básicas? La respiración, el querer comer, el crecer. Yo no puedo regular más que durante un tiempo mi respiración. Puedo ser un buzo muy entrenado y quizás puedo sostener la respiración por algunos minutos. Pero mis núcleos del tálamo finalmente me dirán respira, porque sé que de ello depende la sobrevivencia. Por eso le decimos el pequeño cocodrilo, porque en general las funciones que se localizan principalmente en el tálamo son funciones básicas para nuestra supervivencia, como puede ser también el hambre, ¿no es cierto? El que debamos ingerir comida después de un tiempo que puede ser bastante prolongado, pueden ser varios días, pero finalmente nuestro organismo también necesitará comer. Y entonces en el tálamo encontramos la localización de núcleos que van a regular nuestras funciones más básicas. Luego tenemos la región que llamamos del sistema límbico. En el sistema límbico encontramos todo aquello que concierne el mundo de los afectos, de las emociones. Y por eso le llamamos el pequeño perrito o la pequeña perrita. Y entonces en el sistema límbico es donde va a estar toda nuestra emocionalidad, nuestros afectos, nuestros deseos. Las emociones no son ni buenas ni malas. Y todos sabemos que las emociones van a aflorar en nosotros. Y el sistema límbico es un sistema que tiene muchísimos receptores hormonales. En el adolescente, el sistema límbico, este pequeño perrito, está muy activo. Y el cerebro del adolescente se caracteriza por funcionar en el mundo emocional. Por eso todos sabemos que si queremos llegar a un adolescente, un niño, un joven, una joven, debemos usar el mundo de las emociones. ¿Qué situaciones llegan al mundo de las emociones? Todo lo que es la música, el arte. Por eso la pedagogía teatral es tan importante. Todo lo que es hacer, por ejemplo, una buena campaña solidaria. Con todas estas situaciones, los adolescentes se van a motivar, porque el sistema límbico en ellos está muy activo. Y luego encontramos la región de la corteza, que le hemos llamado el pequeño Einstein. ¿Por qué? Porque esto, como hemos dicho, es la región del razonamiento, es la región que se llama del pensamiento ejecutivo. Entonces, nuestro cerebro podríamos decir que tiene este pequeño cocodrilo, este pequeño perrito y este pequeño Einstein. Lo característico del adolescente es moverse en el mundo de las emociones. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, porque su sistema límbico es una zona que está muy activa. Y veremos que en la adolescencia deben coordinarse, deben organizarse las redes entre el sistema límbico y la corteza. Por eso es que el comportamiento adolescente se dice que es un comportamiento exógeno. ¿A qué se refiere esto? A que está guiado por situaciones externas, por las emociones, por lo que me gustó y por lo que no me gustó. Los estímulos sensoriales son muy importantes en el comportamiento adolescente. El adolescente, si bien es cierto, comienza a adquirir la capacidad abstracta, todavía no está acostumbrado, no está acostumbrada a planificar muy bien su vida ni su día. Por eso que a veces les cuesta planificarse para la semana. Esto lo debemos entender. El adolescente vive mucho en el mundo de las emociones actuales, en lo que le da una gratificación inmediata. Y entonces tiene un comportamiento muy reflejo, muy automático, en que si algo le gusta, lo dice y actúa, y si no le gusta, también hace lo mismo. El adolescente quiere la recompensa inmediata, por eso es que le cuesta saber que si quiere obtener una buena calificación, debe estudiar. Por eso es que le cuesta esperar a la celebración de la fiesta, que va a ser en 2 meses más. El adolescente lo quiere hoy día. Pero debemos entender esta manera de comportarse del adolescente y debemos saber que está dado por la gran actividad que tiene su sistema límbico. Y les recuerdo que este sistema límbico es muy influido por las hormonas.
principalmente por las hormonas esteroidales que hemos estado viendo en los videos anteriores. ¿Qué ocurre con la respuesta que tenemos a nivel del sistema límbico? Se dice que nuestras rutas de respuesta podrían separarse en dos. Una que llamamos la ruta rápida. ¿Cuál es la ruta rápida? Y vamos a poner aquí el siguiente ejemplo. ¿Qué hacemos si en la esquina de la habitación vemos una serpiente? Cualquiera de nosotros, al mirar una serpiente, lo primero que vamos a hacer es huir, retirarnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque percibimos el peligro. ¿Cómo percibimos el peligro? El peligro lo percibimos, como vemos en el esquema, a través de la llamada ruta rápida. La ruta rápida consiste en que está el estímulo, en este caso, la serpiente, y ese estímulo va a llegar a mi tálamo, parte del sistema límbico, que le va a dar un mensaje a la amígdala y vamos a tener una respuesta rápida, de huida. La verdad es que aquí no hemos visualizado aún la serpiente. Lo que ha percibido nuestro cerebro es el peligro. ¿Y de qué se encarga nuestro cerebro? De que sobrevivamos. Por lo tanto, de arrancar rápidamente, porque puede venir esta serpiente y morderme. Sin embargo, rápidamente, ¿qué ocurre? Que este estímulo, la serpiente, llega también al tálamo, pero también viaja hacia la corteza. Y en este caso, hacia la corteza visual, en lo que llamamos una ruta lenta. Y la corteza visual va a procesar el estímulo y yo voy a ver en este momento a la serpiente. Y cuando la veo, me puedo dar cuenta, quizás, que era una serpiente de plástico y que no conllevaba ningún peligro. Pero yo ya estoy con mi mecanismo de huida activado. ¿Qué hace la ruta lenta? Me avisa que no hay peligro y yo entonces puedo dejar de correr. O por el contrario, yo puedo visualizar la serpiente y darme cuenta que efectivamente es una cobra venenosa y que más me vale arrancar, ¿verdad? Porque vi que era una serpiente real. Y entonces vean ustedes que ante un estímulo hay dos vías de respuesta. Una que es la rápida, que es procesada en lo que llamamos nuestro sistema límbico, y otra lenta, que es procesada también en el sistema límbico, pero en una interacción con la corteza. El adolescente está básicamente actuando a nivel de respuestas dadas por el procesamiento de los estímulos a nivel del sistema límbico. Y por eso es que los adolescentes, ¿qué es lo que hacen? Primero reaccionan y después van a pensar acerca de lo que hicieron. Esa reacción inmediata, emocional, fuerte, de gran alegría o de gran rabia, enojo, es una respuesta emocional dada por la ruta rápida. ¿Qué le pasa al adolescente? Que todavía no tiene la optimización de las redes neuronales que se requieren para una integración ¿entre qué? Entre este pequeño perrito y el pequeño Einstein. Es decir, una integración del mundo de los afectos con el mundo de la razón. Y esto es lo que se va logrando durante la adolescencia. Para lograrlo es que los tutores, quienes acompañan al adolescente, son de mucha importancia. Ellos constituyen todo lo que va a ser la experiencia personal del adolescente y el entorno social que le va a estar rodeando. Por lo tanto, debemos nosotros estar conscientes de estos procesos que se van llevando a cabo en el cerebro de los adolescentes. Por eso también debemos entender que los adolescentes requieren más horas de sueño, porque como están interactuando y están haciendo que se plasmen todas estas redes neuronales, requieren de mucho descanso y esto se logra durante el sueño. Por eso también los adolescentes pueden ser fácilmente superados por el estrés, porque el actuar a nivel del mundo de los afectos a la larga puede ser bastante cansador. Y los adolescentes, sus cerebros, van a necesitar trabajar más que los adultos para realizar una misma labor. ¿Por qué? Porque el número de redes que tienen en un momento dado es menor. Entonces, realizar la misma labor para ello puede significar un gasto energético y una ocupación mucho mayor. Durante la adolescencia, así como durante nuestra vida, se van dando los procesos que llamamos de plasticidad neuronal. ¿Qué entendemos por plasticidad neuronal? Plasticidad neuronal es la adaptación funcional del sistema nervioso central para minimizar los efectos de las alteraciones estructurales o fisiológicas, sea cual sea la causa originaria. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro se va a ir adaptando a los distintos estímulos, ya sean estos visuales, pueden ser las emociones que van ocurriendo, también pueden ser las hormonas que están circulando por nuestros organismos. Y todos estos factores fisiológicos, experiencias personales y entorno social van a ir influyendo en la manera como en nuestro cerebro se van forjando las redes neuronales. Hay etapas de enorme plasticidad neuronal. Dos de ellas son la vida intrauterina, es una etapa de mucha plasticidad neuronal, en donde miles de redes se van formando. Y otra etapa de enorme plasticidad neuronal es la adolescencia. En la adolescencia, con la llegada de todas estas hormonas, de todos estos cambios, también ocurren muchísimos fenómenos de plasticidad neuronal. Decíamos nosotros, hace pocos instantes, que las neuronas se iban conectando en lo que llamamos la organización de las redes neuronales. Las redes neuronales se han organizado desde la vida intrauterina.
En la adolescencia vamos a tener la organización de muchísimas redes neuronales. Las redes neuronales, una vez que son organizadas, pueden ser activadas. Y distintos estímulos, como por ejemplo los hormonales, van a influir tanto en la organización como en la activación de las redes neuronales. Observemos nuevamente nuestros modelos de neuronas. Decíamos nosotros que estas dos neuronas que están conectadas están organizadas, ¿cierto? Y pueden ser mucho más de dos, por supuesto. Ahora bien, una vez que estas neuronas están organizadas, puede venir un estímulo. Por ejemplo, supongamos que esto es una hormona. ¿Y qué hace este estímulo? Llega a la neurona y le da un mensaje. Y esta red que está organizada se va a activar. Esta neurona que recibe el mensaje se lo va a traspasar a esta otra y vamos a tener que esta red entonces se activa. Por lo tanto, debemos diferenciar el proceso de organización, que es, por así decirlo, la construcción de estas avenidas, del proceso de activación, que es cuando estas avenidas que ya están construidas se ponen en acción. La activación de las redes neuronales puede ocurrir por distintos estímulos, uno de los cuales son los estímulos hormonales. ¿Cuáles son los distintos mecanismos de plasticidad neuronal? Es decir, cuáles son los mecanismos que van utilizando las neuronas para ir organizando y luego pudiendo activar las redes formadas. Un mecanismo muy clásico es lo que se llama la mielinización. ¿Qué es esto? Es la colocación de la vaina de mielina, la cual lo hacen los oligodendrocitos, alrededor del axón de las neuronas. Esto es semejante a cuando tenemos un cable y le ponemos, por ejemplo, una goma. ¿Para qué? Para aumentar y mejorar la conductividad de este cable. Algo semejante ocurre en las neuronas cuando son envueltas por estas vainas de mielina que colocan los oligodendrocitos alrededor de los axones. Otro mecanismo conocido de plasticidad neuronal es el que llamamos la poda. La poda neuronal, como vemos aquí, es cuando neuronas que no se usan o que no participan en la organización de redes van a ser de alguna manera desechadas. Durante la adolescencia existe un importante proceso de poda neuronal. Y ustedes pueden ver allí en la lámina primera tenemos varias neuronas, luego en la segunda algunas neuronas del medio van desapareciendo y finalmente en la tercera vemos que quedan estas neuronas conectadas con otras y aquellas que no han participado de la organización de estas redes han desaparecido. Por lo tanto, la poda neuronal es un proceso que va a ir ocurriendo durante la adolescencia y todo aquello que no es percibido como importante y no participe en esta organización de redes se va a dejar de lado. Un sencillo ejemplo de esto lo podemos conocer en la capacidad que tenemos de aprender un idioma con el acento nativo. Siempre podemos, por ejemplo, aprender a hablar inglés, francés, portugués, el idioma que ustedes deseen. Sin embargo, todos sabemos que si lo aprendemos desde que somos pequeñitos, vamos a tener el acento que llamamos nativo. Cuando aprendemos el idioma, cuando somos adultos, lo podemos aprender a hablar, a leer y a escribir muy bien. Sin embargo, no vamos a tener ese acento nativo. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una poda en cuanto a que las neuronas necesarias para que le hablemos como si fuésemos nativos ya han desaparecido. Por supuesto que todos conocemos casos de personas que han aprendido a hablar el idioma cuando adultos y que parece que lo hablasen como si fueran nativos. Les vuelvo a repetir que en todos estos procesos siempre hay variaciones, lo cual no quiere decir que es de conocimiento popular, que es mucho más fácil hablar un idioma con acento nativo cuando lo aprendemos desde pequeño. Lo mismo ocurre también con la habilidad, por ejemplo, para tocar un instrumento musical o para hacer un deporte. En la adolescencia, entonces, va a ocurrir un importante proceso de poda de neuronas que van a ser eliminadas si no las utilizamos. Luego, otro proceso de plasticidad neuronal es a través de la formación de las espinas dendríticas. En la parte inferior de la lámina, ustedes tienen estas espinas dendríticas que yo les mostraba con el modelo de peluche. Y estas espinas dendríticas son unas especies de prolongaciones que pueden salir del axón de la neurona. Las espinas dendríticas se forman ante distintos estímulos. Aquí es importante, por ejemplo, saber que si un adolescente comienza a consumir drogas, va a tener una importante formación de espinas dendríticas en relación al estímulo provocado por la droga. Y ello hace que el día de mañana les sea mucho más difícil dejar el consumo de droga que aquellas personas que le han iniciado en la vida adulta. Esto no quiere decir que sea recomendable el consumo de droga en la vida adulta, pero sí debemos saber que el consumo de drogas que se inicia en la adolescencia, por la formación de estas múltiples espinas dendríticas y otros factores, suele ser muy difícil de dejar. Y entonces, vean ustedes que el conocer estos mecanismos también nos va a ayudar a saber por qué, cuando somos tutores de nuestros adolescentes, debemos conversar con ellos estos factores para que vean qué persona quieren llegar a ser.
Y luego, otro mecanismo importante de plasticidad neuronal es el que se llama la apoptosis. ¿Qué se entiende por apoptosis? Apoptosis es una muerte celular programada. Y se sabe que algunas células van a sufrir este fenómeno de manera autodeterminada. Un caso muy conocido de apoptosis es el de nuestras uñas. Ustedes saben que las uñas, cuando comienzan a crecer, finalmente van a morir, ¿cierto? Cuando llegan a su destino final, que es el borde de la uña. La célula de la uña comienza este proceso de apoptosis, en un proceso que está autodeterminado. Lo mismo decíamos que ocurría con las células del cuerpo lúteo. Bueno, los procesos de apoptosis son comunes en nuestro organismo y en nuestro cerebro algunas neuronas, por ejemplo, aquellas que pueden estar dañadas, van a sufrir un proceso de apoptosis. Durante la adolescencia, ¿qué debemos reconocer? Que existe una ventana temporal durante la cual estos cambios van a ocurrir. ¿Cuáles cambios? Cambios que van a organizar importantes redes neuronales relacionados con factores fisiológicos, relacionados con experiencias personales y relacionados con el entorno social. Los factores, tales como los esteroides anabólicos. Ustedes muchas veces saben que los muchachos se meten en gimnasios, las muchachas, y comienzan, por ejemplo, a ponerse geles con gran cantidad de testosterona. Estos geles sí les van a influir la alimentación, el cigarro, el consumo de alcohol. Todos estos factores van a influir en la organización y posteriormente en la activación del sistema nervioso central. También van a influir factores como una vida sana, como el ejercicio. Y entonces veamos que conociendo los factores que pueden influir en la organización del sistema nervioso central durante la adolescencia, podemos nosotros potenciar muchos logros en los adolescentes y podemos también prevenir ciertas situaciones que les pueden afectar su vida futura. Debemos reconocer también que existe una diferenciación del sistema nervioso que está mediado, entre otros factores, por las hormonas esteroidales. Por eso es que las hormonas que está produciendo la gónada, o bien pueden ser hormonas que estén siendo administradas de manera exógena a un adolescente, sí van a influir en la organización de sus redes neuronales. Recordemos que las etapas de mayor plasticidad neuronal son la embrionaria y la adolescencia. Posterior a la adolescencia tenemos la edad adulta. ¿Qué debe ocurrir con el cerebro ya del adulto? Debe adquirirse lo que llamamos la función ejecutiva. El adulto también debiera tener lo que es la noción del bien y del mal, la existencia de ese otro, que requiere del encuentro conmigo. Y el adulto debiese ser capaz de actuar por una motivación interna. El adulto debiera ser capaz de prestar atención a los eventos de la vida, de pensar acerca de los mismos, de motivarse de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su sentido de vida, y de tomar la acción que le va a conducir al logro de estas metas. Por lo tanto, el comportamiento del adulto se dice que debe ser endógeno y voluntario, guiado por planes internos. El adulto conserva, por supuesto, la capacidad de abstracción y entonces puede planificar las acciones que le van a llevar a cumplir el sentido que ha planteado para su vida. El adulto debiese ser capaz de detener los comportamientos reflejos. ¿Cuáles son los comportamientos reflejos? Son aquellos que nacen guiados por el mundo de las emociones, por el sistema límbico, que veíamos que son acciones esperables en un adolescente. Pero el adulto debiera ser capaz de integrar la emoción que le nace, que decíamos, recordemos que toda emoción es buena, pero debemos integrar esta emoción con el razonamiento. Por supuesto que cuando estamos ante un peligro inminente, como puede ser un sismo importante, como era la serpiente de la cual hablábamos, el cerebro del adulto le va a decir que arranque y le va a frenar esto del razonamiento, porque al cerebro en última instancia, ¿qué le interesa? Que la persona sobreviva, ¿no es cierto? Pero en la gran mayoría de los eventos de nuestra vida, el adulto debiese ser capaz de integrar el mundo de los afectos y de las emociones con la razón. También el adulto debiese ser capaz de tener el control cognitivo, entonces el conocer las situaciones, y debiese ser capaz, como decíamos, de reconocer el bien o el mal. Por lo tanto, debiese ser capaz de reconocer las situaciones en las cuales no ha actuado acorde con las necesidades del otro. Me explico. Si yo veo que mi amigo, que mi amiga tiene una cartera, una mochila que me gusta muchísimo, yo debo saber que no me corresponde a mí el quitársela. Se la puedo pedir, la puedes regalar. Y él o ella verá si me la quiere regalar. Pero yo no debiera extraer ese bien que es de la otra persona simplemente porque a mí me gustó. Así como no debiera dejar a una persona sin comida o no debiera dañar a una persona. Pero para que se tenga esta capacidad, debemos de haber logrado la identidad y debemos de haber tenido modelos de tutores que nos han mostrado la posibilidad de encuentro entre los seres humanos. Hay muchas situaciones y todos sabemos en que estas condiciones pueden estar dañadas.
por ejemplo, todo esto es lo que llamamos la psicopatología. No es el objetivo de este encuentro el estudiar la psicopatología, pero sí quisiéramos invitarlos a ser lo que llamamos tutores de resiliencia, que veíamos en el primer video de esta serie. Y el tutor de resiliencia va a poder mostrar al adolescente cuáles son aquellas características propias del comportamiento de un ser humano que le pueden llevar al encuentro con otro ser humano. Y recordemos que les invitábamos a pensar que es el encuentro, es la formación de redes, es el poder existir en el corazón de un otro distinto de mí, lo que a la larga me va a dar la plenitud como persona, lo que me va a permitir amar y ser amado. Muchas gracias.